La única verdad que rompe el control del ego y libera tu alma. Carl Jung. Hay verdades que no se aprenden con palabras. Se revelan cuando el ruido se apaga y algo dentro de ti se atreve a escuchar. Esta es una de ellas. La mente querrá entenderla, diseccionarla, convertirla en teoría. Pero el alma solo necesita sentirla. Porque esta verdad no viene a explicarte el ego. Viene a mostrarte lo que hay detrás de él. Durante años te enseñaron a luchar contra tu ego, a vencerlo, a dominarlo. Pero ¿alguna vez te has preguntado quién es el que quiere dominar? ¿Quién es el que lucha? Lo que llamas ego no es el enemigo que te separa de la luz. Es la armadura que tu conciencia construyó para no quebrarse ante un mundo que no sabía sostener su propia sensibilidad. Lo que llamas ego es la voz que un día te salvó de ser herido y luego olvidó cómo callar. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. El ego no desaparece cuando lo condenas, sino cuando lo reconoces. No necesita ser destruido, sino comprendido, porque detrás de su deseo de control hay una súplica silenciosa. Protégeme del dolor. Pero el dolor que una vez lo formó ya no está aquí. Solo el hábito de temer sigue repitiéndose en tu mente. Esta verdad, la que rompe su control y libera tu alma, no tiene forma de grito ni de revelación divina. Es un susurro, una rendición. Llega en el momento exacto en que dejas de intentar mejorar lo que eres y comienzas a habitar lo que ya eres. Llega cuando te cansas de sostener máscaras, de defender razones, de aparentar certeza y simplemente respiras. Porque el ego se alimenta del esfuerzo por ser alguien, mientras que el alma se expande cuando recuerdas que ya eres todo. El ego quiere tener razón. El alma solo quiere estar presente. El ego busca seguridad. El alma confía en el vacío. El ego teme desaparecer. El alma sabe que nunca puede morir. Y ahí, entre ambos, hay un punto de encuentro. Ese instante en que el yo deja de resistirse y la conciencia se abre como una puerta dorada. Tal vez estés aquí porque sientes que has vivido demasiado tiempo entre la lucha y la rendición, entre el deseo de tener el control y el anhelo de soltar. Y eso también está bien. Nada en ti está equivocado. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica para vencer al ego, sino una comprensión que te permite mirar a tu guardián interior y decirle, gracias por protegerme. Ahora puedo continuar sin miedo. Escucha con atención. Lo que viene a continuación no es un concepto, es un espejo. Si lo atraviesas, no serás el mismo, porque hay una verdad aún más profunda, una que el ego no puede soportar, pero el alma reconoce de inmediato, y es sobre esa verdad que vamos a hablar ahora. Durante mucho tiempo creímos que el ego era una sombra que debía ser vencida, un obstáculo que nos separaba de la divinidad. Pero el ego no es oscuridad, es el reflejo distorsionado de la luz. Es la memoria viva de cada momento en que el alma temió no ser suficiente. Cada vez que fuiste juzgado, cada vez que fuiste rechazado, cada vez que aprendiste que mostrarte era peligroso. Allí nació una capa de protección. Esa coraza que ahora llamas ego no es maldad, es supervivencia emocional. Jung lo llamaba el yo protector, la parte de ti que asumió el deber de mantener la coherencia, aun cuando esa coherencia doliera. Porque cuando eras niño, no tenías otra opción que adaptarte. Y el ego, en su misión, aprendió a reprimir lo que dolía y a controlar lo que no podía entender. Así construyó un muro entre tu mente y tu esencia, no por crueldad, sino por lealtad. Por eso, cuando intentas eliminarlo, el ego se defiende, no porque quiera sabotearte, sino porque no sabe existir sin el control. Le teme al vacío donde la identidad se disuelve, y sin embargo, ese vacío es el lugar exacto donde el alma renace. El ego dice, sin mí no sobrevivirás. El alma responde, contigo no puedo volar. Y ese diálogo silencioso es la danza eterna entre la forma y el espíritu. Observa cómo opera. El ego no es solo arrogancia o vanidad. A veces se disfraza de perfeccionismo, de culpa,
de necesidad de aprobación. A veces se esconde detrás de tu deseo de ayudar a todos, o de tu impulso por tener siempre la respuesta correcta. Todo eso también es ego, la parte de ti que necesita sentir que tiene control sobre la vida para no enfrentarse al misterio de lo que no puede controlar. Pero el misterio no es tu enemigo, es tu llamado. Es la voz del alma recordándote que el control no es seguridad, que la verdadera fortaleza no nace del dominio, sino de la confianza. Por eso cuanto más intentas dominarte, más sufres. Y cuanto más confías, más libre te vuelves. No es casualidad que llegues a este punto. En algún nivel profundo, algo dentro de ti ya se cansó de luchar contra lo que eres. Ya entendiste que la rendición no es derrota, es sabiduría. Porque cuando el ego deja de pelear, se transforma en puente. Y ese puente une lo humano y lo divino dentro de ti. Pero hay algo más que debes ver. Una verdad tan sutil que solo puede entenderse desde el silencio. La mayoría de las personas nunca llega a este punto porque confunden rendirse con perder. Y sin embargo, lo que se pierde no es el poder, es el miedo. Y cuando el miedo cae, el alma comienza a recordar su propósito original. Pero hay una señal aún más profunda, casi invisible, que marca ese instante de rendición auténtica. Y es sobre esa señal que vamos a hablar ahora. Imagina por un momento que dentro de ti existe una fortaleza invisible. Sus muros son altos, firmes, construidos con años de pensamientos, heridas y promesas silenciosas. En su centro hay un guardián. No es oscuro ni cruel, aunque a veces lo parezca. Es la parte de ti que juró no volver a sentir lo que un día dolió demasiado. Ese guardián es el ego. No está ahí para sabotearte, sino para protegerte. Pero lo que no sabe es que, al protegerte del dolor, también te ha estado protegiendo de la vida. Jung decía que el ego es como una máscara, necesaria para moverse por el mundo, pero incapaz de mostrar el rostro verdadero. Esa máscara te permite funcionar, trabajar, amar, sobrevivir. Pero con el tiempo, te acostumbras tanto a ella que olvidas cómo se siente respirar sin peso. Y un día, sin darte cuenta, comienzas a confundir la máscara con tu identidad. Dejas de vivir desde el alma y comienzas a actuar desde la defensa. Es entonces cuando la vida interviene, a veces en forma de pérdida, a veces como cansancio, otras como un silencio insoportable. Algo sucede y el muro comienza a agrietarse. El guardián se inquieta, intenta reparar las grietas con más control, más esfuerzo, más resistencia. Pero el alma ya no quiere protección, quiere expansión. Y aquí aparece el momento más temido por el ego, el instante en que el control ya no sirve, cuando todo lo que sabías deja de funcionar, cuando las estrategias, las explicaciones, los planes y las certezas se derrumban como arena. No es un castigo, es una invitación, porque justo ahí, donde sientes que pierdes el control, empieza la verdadera libertad. El alma no busca vencer al guardián, sino abrazarlo. Cuando lo miras sin juicio y le dices en silencio, «Gracias por cuidarme», algo cambia en la energía. El miedo se ablanda, la mente deja de gritar, y una puerta interna se abre sin esfuerzo. Lo que parecía una muralla era, en realidad, un umbral. Ese es el punto en el que el alma y el ego pueden coexistir, cuando la conciencia deja de pelear con su guardián y lo invita a descansar. Entonces comprendes que el ego no es un enemigo que hay que destruir, sino una parte tuya que finalmente puede confiar. Pero hay una verdad aún más profunda detrás de este reconocimiento, una verdad que el ego no puede comprender, pero que el alma lleva siglos esperando recordar. Esa verdad es la que realmente rompe el control, y es sobre ella que vamos a hablar ahora. La verdad que rompe el control del ego no llega con ruido, ni con promesas de poder espiritual. Llega en silencio, como una brisa que atraviesa la mente cuando por fin se rinde. Es la comprensión de que nunca has tenido el control, que la vida no te pertenece, sino que se mueve a través de ti, que todo intento de dominarla
ha sido una forma sutil de resistir el flujo natural del alma. El ego teme ese reconocimiento porque se alimenta de control. Su identidad depende de sentir que dirige, que decide, que tiene la razón. Por eso lucha, argumenta, analiza, planea, predice, pero el alma no necesita controlar. El alma confía, y ese es el punto en el que ambos se separan. Donde uno exige garantías, la otra ofrece entrega. Donde uno busca certeza, la otra respira en el misterio. Romper el control del ego no es una acción, es un permiso. No es destruir la mente, sino aprender a dejarla descansar. Es permitir que la vida te atraviese sin defensa. Es decirle al guardián interior, puedes soltar, no hay peligro. Y en ese instante, algo sucede. Sientes un alivio sutil, una expansión que no proviene de la mente. No es euforia, es presencia. Es como si la conciencia recordara que el verdadero poder no está en dirigir, sino en permitir. La verdad que libera no dice, haz más, dice, deja ser. Es un acto de humildad cósmica, un reconocimiento de que el universo sabe lo que hace, incluso cuando tú no entiendes el porqué. El ego busca respuestas, pero el alma busca ritmo. Y cuando empiezas a vivir desde ese ritmo, el control se vuelve innecesario. La mente, acostumbrada a anticipar, se resiste. Quiere una prueba, una confirmación, un resultado, pero la vida espiritual no entrega resultados, entrega estados. Y el estado más alto es la rendición, no la rendición de quien se da por vencido, sino la del que comprende que no hay nada que vencer. Y aquí está la revelación. El control que tanto ansías nunca fue tuyo. Era una ilusión del miedo. El alma nunca lo necesitó, porque su seguridad no depende del resultado, sino de la conexión. Cuando recuerdas eso, el ego se disuelve sin lucha, porque el alma no lo destruye, lo abraza. Hay un momento exacto en que esta verdad deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Es el instante en que sueltas una expectativa, un deber, una imagen de ti, y sientes que el silencio te contiene. Ese momento es el portal. No hay luces, no hay ángeles descendiendo, solo tú, respirando sin miedo. Y cuando cruzas ese portal, algo se reordena dentro de ti. La vida sigue siendo la misma, pero tú ya no lo eres, porque lo que antes necesitaba controlar, ahora puede confiar. Sin embargo, hay una práctica silenciosa que te ayuda a mantenerte en este estado, una forma de recordarte, incluso en medio del caos, que la confianza no se aprende, se siente. Y es sobre esa práctica que vamos a hablar ahora. La práctica de la confianza interior no se enseña con métodos, se cultiva con presencia. No consiste en repetir frases ni en intentar pensar positivamente. Es algo más profundo, más antiguo. Es el acto de volver al cuerpo y permitir que la vida te habite sin resistencia. Porque cuando el ego se agita, siempre busca controlar lo externo, mientras que el alma te invita a regresar a lo interno, al silencio donde todo se ordena solo. Cierra los ojos por un momento. Imagina que no necesitas sostener nada, ni tus planes, ni tus respuestas, ni tu imagen. Deja que la respiración se haga más lenta, sin intentar modificarla. Inhala el peso, exhala la entrega. No intentes calmar la mente, simplemente obsérvala como quien observa el movimiento del viento. Y repite, sin pronunciarlo, confío. Esta palabra pronunciada desde el alma tiene una vibración distinta. No es un pensamiento, es una frecuencia. Cuando la mente la escucha, se relaja. Cuando el cuerpo la siente, se ablanda. Cuando la conciencia la encarna, el ego se rinde, porque la confianza no contradice el miedo, lo abraza hasta que deja de tener sentido. Jung decía que el yo solo puede integrarse cuando se siente visto sin juicio. Esta práctica es exactamente eso, ver cada parte de ti sin intentar corregirla. Cuando repites confío, no lo haces para que algo cambie, sino para recordar que ya estás a salvo.
que nada que sea verdaderamente tuyo puede perderse, que lo que el ego teme, el alma ya lo ha atravesado 1000 veces. Haz de la confianza un hábito vibracional, no una afirmación mental. Confía cuando la vida se detiene, cuando el camino se oscurece, cuando la mente grita que no puede más, porque justo ahí, en el borde del control, el alma aprende a volar. Y cada vez que eliges confiar, aunque sea por un instante, algo invisible se alinea a tu favor, no por magia, sino porque la energía del universo responde a la apertura, no a la resistencia. Si practicas esto cada día, incluso por unos segundos, empezarás a notar un cambio sutil. La ansiedad se disuelve más rápido, las decisiones fluyen con menos esfuerzo, y una paz silenciosa empieza a acompañarte incluso cuando nada externo ha cambiado. Esa es la señal. No estás perdiendo el control, estás recuperando tu centro. Pero hay un paso más profundo, porque la confianza no termina en ti, se expande hacia todo lo que te rodea. Y cuando confías en la vida misma, el ego deja de ser una prisión y se convierte en aliado. Y es en ese punto donde el alma, por fin, puede hablar sin miedo. Cuando la confianza se expande más allá de ti, algo sagrado comienza a suceder. Ya no confías solo en tu fuerza o en tu capacidad para resolver, sino en el tejido invisible que sostiene todo. Empiezas a percibir que cada acontecimiento, incluso aquellos que tu mente llama error, responde a una inteligencia más vasta. Y en esa comprensión, el ego se vuelve pequeño, casi tierno, porque entiende que no necesita gobernar el universo para sentirse seguro. La libertad del alma no es ausencia de ego, sino armonía entre ambos. El alma inspira, el ego ejecuta. El alma sueña, el ego materializa. Pero cuando el ego intenta ocupar el lugar del alma, la vida se vuelve pesada. Todo se vuelve esfuerzo. Todo requiere lucha. Hasta que recuerdas que el ego no fue creado para mandar, sino para servir a la conciencia. Y entonces, todo vuelve a su orden natural. Ese es el instante de equilibrio, cuando la mente deja de ser el amo y se convierte en instrumento. Cuando la voluntad ya no se opone al flujo, sino que lo acompaña. Cuando puedes mirar tu historia, con sus errores y aciertos, y sentir gratitud en lugar de culpa, porque entiendes que nada fue en vano, que cada caída, cada pérdida, cada silencio, fue parte del proceso que rompió la ilusión de control y te devolvió a la confianza original. El alma no necesita que la vida sea perfecta, solo necesita estar despierta. Y cada vez que eliges confiar en medio de la incertidumbre, esa vigilia crece. Ya no buscas entenderlo todo. No porque hayas renunciado al conocimiento, sino porque has descubierto algo más valioso: la paz de no tener que entender. Es en ese punto donde la dualidad se disuelve. Ya no hay yo contra mí, ni alma contra ego. Solo hay conciencia observándose a sí misma, experimentándose en infinitas formas. Y lo que antes era conflicto, ahora es danza. Lo que antes era miedo, ahora es presencia. Lo que antes era búsqueda, ahora es ser. Cuando llegas ahí, el silencio se vuelve el lenguaje de tu alma. No necesitas palabras, rituales o certezas. Todo lo que ocurre, incluso lo más pequeño, se vuelve una conversación sagrada con la vida. Cada mirada, cada pausa, cada respiración contiene un mensaje. Y ese mensaje siempre dice lo mismo: estás en casa. No necesitas probar nada, demostrar nada, alcanzar nada. Has vuelto a ti. Pero antes de cerrar este viaje, hay algo que aún debe ser comprendido, porque esta libertad no se sostiene sin una raíz, la integración, y es en esa integración, la unión final entre ego y alma, donde la transformación se completa. Es sobre esa unión profunda que hablaremos ahora. Integrar el ego y el alma no significa borrar las fronteras que los separan, sino reconocer que ambos son expresiones de una misma conciencia. Durante años creíste que uno debía ganar y el otro desaparecer, pero el verdadero despertar comienza cuando comprendes que no hay enemigos dentro de ti, solo partes que anhelan reconciliarse. El alma es el océano, el ego
Es la ola. La ola tiene forma, límite y dirección, pero nunca deja de ser mar. Solo el olvido la hace sentir aislada. Jung llamaba a este proceso individuación, el viaje de regresar a la totalidad que ya eres. Integrar el ego es abrazar la forma sin perder la esencia. Es mirar tus pensamientos, tus miedos y tus deseos sin condenarlos ni glorificarlos. Es saber que no estás aquí para negar tu humanidad, sino para habitarla con conciencia. Porque cuando el alma desciende al cuerpo, el ego es la herramienta que le permite experimentar el mundo. El problema comienza cuando el instrumento olvida a su creador, cuando la voz que debía servir a la luz intenta dirigirla, pero incluso ese extravío forma parte del plan, porque solo a través de la desconexión puede surgir el anhelo de volver. El ego es el guardián del umbral, y su propósito oculto es precisamente ese: llevarte hasta el punto donde, al intentar controlarlo todo, descubres que solo el amor te puede guiar. La integración ocurre en silencio, cuando dejas de juzgar tus fragmentos y permites que convivan dentro de ti. Tu miedo junto a tu fe, tu sombra junto a tu compasión, tu ego junto a tu alma. Ya no necesitas elegir entre ellos, porque ambos te pertenecen. No hay luz que no haya nacido de la oscuridad, ni comprensión que no haya surgido del conflicto. Cuando entiendes eso, el ego se vuelve transparente. Ya no necesita imponerse, porque al fin se siente visto. La integración no es el final del camino, es el inicio de una vida auténtica. Una vida donde puedes actuar con claridad, sin culpa, donde el silencio interno guía cada palabra, donde la acción fluye desde la presencia y no desde la reacción, donde incluso el error se transforma en enseñanza. El alma integrada no busca escapar del mundo, lo habita con plenitud. Camina entre el ruido sin perder la calma, ama sin poseer, crea sin controlar, sirve sin exigirse, vive sin miedo a perderse, porque sabe que todo encuentro y toda pérdida son formas distintas de recordar quién es. Y ahora que lo comprendes, solo queda sellar esta revelación, porque cuando la conciencia reconoce su propia unidad, algo cambia para siempre. El ego deja de luchar, el alma deja de esconderse, y la vida se convierte en oración. Y es en esa oración silenciosa donde todo se alinea, y donde concluiremos este viaje. Has llegado al final de este viaje, pero algo dentro de ti intuye que no es un final, sino un regreso. Porque lo que descubriste aquí no son ideas para recordar, sino memorias que estaban dormidas en tu alma. El ego y el alma no son dos fuerzas opuestas, son dos respiraciones del mismo ser. Una te enseña a sostenerte, la otra te enseña a soltarte. Y solo cuando aprendes a respirar con ambas, la vida se vuelve simple, silenciosa y luminosa. Mira todo lo que fuiste, cada resistencia, cada caída, cada intento de controlar lo incontrolable. Nada de eso fue un error. Todo fue parte del diseño que te llevó hasta esta comprensión. Cada vez que luchaste contra el ego, él te mostró tu miedo. Cada vez que lo escuchaste sin pelear, él te mostró tu fuerza. Y hoy puedes ver que no hay nada que vencer, porque no hay nada separado. Romper el control del ego no es destruir la mente, es devolverle su lugar al corazón. Es permitir que la inteligencia de la vida te guíe incluso cuando no entiendes el camino. Es mirar tus pensamientos como olas que suben y bajan, sin necesidad de detenerlas. Es vivir desde la entrega y descubrir que el universo siempre sabe hacia dónde te lleva. Carl Jung decía que la plenitud no se alcanza imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso es lo que hiciste aquí. Miraste tu sombra sin huir, miraste tu ego sin odio, miraste tu alma sin idealizarla. Y en ese acto, el control perdió sentido, porque cuando la conciencia abraza lo que antes rechazaba, se libera de toda lucha. Ahora, solo queda confiar, no como un concepto, sino como un estado del ser. Confía en que la vida no se equivoca, en que todo lo que llega tiene un propósito, incluso cuando no lo comprendas.
Confía en que dentro de ti hay una sabiduría antigua que guía cada paso, incluso en la oscuridad. Confía en que tu alma sabe lo que hace, aunque el ego aún tenga miedo. Porque la verdad más profunda no es que rompas el control del ego, es que recuerdes que nunca estuviste bajo su control. La libertad no llega al final del camino. Estuvo contigo desde el principio, esperando a que la reconocieras. Así que quédate en silencio unos segundos. Siente tu respiración. No intentes entender, no intentes retener. Solo permite que esta verdad repose dentro de ti. Y si algo en ti se abrió con este mensaje, escribe en los comentarios: confío en mi alma, suelto el control y regreso a la verdad. Que este decreto selle en tu energía lo que hoy recordaste, que el ego no es tu enemigo, sino el guardián que te condujo de regreso a casa. Has vuelto, y lo que ahora habita en ti ya no puede olvidarse.